bienvenidos una semana más a Gran Canaria Televisión, a su programa de las novedades editoriales que se llama Prólogos. Una semana más, por desgracia, tenemos que solidarizarnos de nuevo con nuestros queridos palmeros que siguen, desgraciadamente, pasando por una situación desagradable, una situación grave con la erupción del volcán. Desde Gran Canaria Televisión, nuevamente, pues les damos un abrazo fraternal y que todo esto a ver si va pasando y puede, en fin, superarse de la mejor manera y menos traumática posible. Hoy estamos en Prólogos con Luis Alberto Serrano, autor de Las Tres Reinas, no solo escritor, director de cine, creador de, en fin, galas de carnavales, en fin, es un hombre del arte, un artista, y nos va a hablar de Las Tres Reinas, que es su libro, ¿no? Luis Alberto nació en Madrid en 1963, pero es un canario nacido en Madrid, como él nos dice, ¿verdad, Luis Alberto? Sí, en el 63, no, en el 64. 64. Ojalá hubiera sido en el 63 para que me quede un año menos para jubilar. Ah, bueno, pues mira. Pero sí, nací en el 64 en Madrid, pero bueno, me considero canario. Yo a los 10 añitos... Una gaviota en Madrid que decía... Sí, pues ahora yo soy un oso madrileño, pero un canario. Sí, porque mis padres se vinieron a trabajar, nosotros éramos niños todavía, soy el mayor de mis hermanos, tenía 10 años, con lo cual llevo 47 años viviendo en Canarias y me considero, obviamente me considero canario. O sea, yo me he hecho como persona, me he hecho aquí en Canarias. Luis Alberto, realmente tú no tenías que estar aquí, hoy tenías que estar entrando en México porque tú trabajas mucho con México, en este caso por las cuestiones de Las Tres Reinas, precisamente de tu libro, ¿no? Sí, debería estar en México y es una pena que toda esta pandemia haya frenado todo lo que construimos en el 2019, ¿no? Yo he hecho ya varios viajes a México, yo en México he dirigido cine, yo en México he dirigido obras de teatro, he representado artistas, hemos estado de giras por medio México y la última aventura, que fue la novela Las Tres Reinas, se pudo publicar en México en el 2019. De hecho, estuve en la Feria de Guadalajara, que para mí es una de las cosas más bonitas que me ha sucedido en mi vida, ¿no? Porque la FIL de Guadalajara es la feria del mundo más grande en habla hispana, o sea, y estar ahí firmando libros como que no te lo crees mucho, ¿no? Y había firmado un contrato con la editorial para estar 2 meses en México, cosa que después el año 2020 no se pudo producir por el tema de la pandemia y este año pues tampoco podemos ir. Con lo cual estoy virtualmente en todas las ferias, estuve en la del Zócalo hace poco, se proyectó un vídeo de mi novela y esta noche a las 2 de la madrugada, hora canaria, estoy en streaming en el Face de la feria del libro municipal de Guadalajara, en directo presentando la novela para la editorial de Dalca. O sea, haciendo las Américas. Haciendo las Américas, que ahí bueno, estábamos viendo, precisamente estamos viendo imágenes eso es México, eso es en Tabasco, esa foto en Tabasco. Tabasco me abrió las puertas muy bien, muy grande, y estar allí fue también un sueño, ¿no? Cumplir, porque ya no solo es ir a Ciudad de México, sino es estar de gira. Con lo cual he conocido muchas partes de México, me he enamorado de México, lo reconozco, y unas ganas terribles de volver para estar allí, no solo con Las Tres Reinas, sino con más proyectos que tengo. Luis Alberto, ¿y cómo surgió esa vocación literaria en ti? Pues yo soy titulado realmente en realización de audiovisuales y espectáculos, y lo que pasa es que siempre me había gustado contar historias, así que incluso cuando yo me dediqué a hacer cine, yo me especialicé en los guiones. O sea, en contar historias. A mí lo que siempre me había gustado era contar historias. Y claro, ya llevaba lo de los guiones dentro. Mi vida derivó a, como tú dijiste antes, galas de carnaval, artes escénicas, hice muchas cosas. Y estaba dirigiendo unos musicales sobre la movida madrileña y sobre el pop británico. Y llegó un momento en el que decidí frenar, parar, digo, mira, hasta aquí llego. Me voy a encerrar a escribir mi novela. Y entonces me centré en mí, en ser yo el autor, y surgió la idea de Las Tres Reinas y dije, mira, esto para adelante y vamos, en ello estamos. No me arrepiento, vamos. El libro que es el libro que tengo yo en estos momentos en las manos, ¿no? Las Tres Reinas, que es de la editorial Círculo Rojo. Bueno, es una historia apasionante
que ahora nos dirás cómo te dio por escribir, meterte en el... Bueno, ¿de qué va el tema? Bueno, las tres reinas es la historia de las tres esposas de los Reyes Magos. Una idea que me rondó por la cabeza hace ya bastantes años, no te creas tú que fue una idea feliz de última hora, la tenía mucho en la cabeza y entonces al ocurrírseme la idea de que estos tres señores, nadie se había preocupado de hablar de sus tres mujeres, dije, bueno, pues entonces voy a investigar en cómo pudieron ser esas mujeres, ¿no? Y encontré la historia en mi cabeza de Thelmis, Tomile Cadina, y bueno, te digo, desde que encontré la idea y dije, no busques más, que este va a ser el tema de la novela. Luis Alberto, supongo que el trabajo de documentación para abordar un tema de esta complejidad, porque navegas aquí en arenas movedizas realmente, tuvo que ser arduo, supongo, ¿no? Sí, porque yo fui el primero que fui muy consciente de las arenas movedizas. Claro. Estuve, antes de ponerme a escribir, estuve 6 meses estudiando historia, ¿no? Porque sabía que, bueno, que de la Biblia hay muchos eruditos, investigadores, que en cualquier fallo me iban a calzar, ¿no? Y sí, me lo tomé muy en serio, porque claro, si Thelmis es de Dacia, que es una sociedad centroeuropea en los Montes Cárpatos, yo tenía que conocer perfectamente cómo era la sociedad dacia del siglo I, no la de ahora. Claro, claro. Bueno, esas sociedades ya ni existen, ¿no? Cadina, que es de Nubia, pues yo también tenía que entender cómo era la sociedad nubia de aquella época. Con lo cual fueron muchas horas de estudio. Lo cual, lo que sí vino a certificarme es que la gente erudita de la iglesia que ha leído mi novela me han felicitado, con lo cual algo hice bien, ¿no? Sí, porque es complicado, porque como tú bien dices, hay toda una exégesis bíblica, que es el magisterio de la Iglesia, que lleva editados pues, infinidad de libros alrededor de lo que es cada relato bíblico está absolutamente, ¿no?, perfectamente estudiado, entonces es complicado, ¿no? Un arma de doble filo que me encontré fue el que para saber la historia de los Reyes Magos tenía que estudiar, y lo que me encontré con facilidad era que no había historia de los Reyes Magos. Vale. Con lo cual, bueno, eso tenía su facilidad porque yo podía inventar un montón de cosas, pero también el arma de doble filo en el sentido en que yo también podía quitar y poner y me podía equivocar y no sé, era todo como, no era como relatar unos hechos, era como inventar. Y pues bueno, al final yo creo que el resultado está ahí. La gente que ha leído la novela, pues a todo el mundo le ha apasionado. Y lo que sí tuve claro desde el principio es que los Reyes Magos no eran los protagonistas de esta historia. Entonces, ¿qué es lo que hice desde que empecé? Empezar la novela desde que los Reyes Magos se van. Estaba claro que la tradición dijo que se fueron siguiendo una estrella. Estos tres magos son astrónomos, por eso se les llamaba magos. En aquella época a los astrónomos se les llamaba magos. Magos porque eran capaces de predecir eclipses, eran capaces de predecir lluvias y que algunos de ellos hasta se aprovechaban, ¿no? Claro. Por eso se le llamaba magos. Entonces, en ese aspecto, estos tres astrónomos son los encargados de ir a ver qué significa una estrella del firmamento que no cumplía las normas y le estaba conduciendo a unas coordenadas del planeta y ellos fueron ahí, ¿no? Entonces, ese es el comienzo, cuando los Reyes Magos se van. Porque las protagonistas de mi novela no son los Reyes Magos, son las tres esposas. Con lo cual, desde que ellos se van y ellas se quedan en la biblioteca de Alejandría, a cargo de un grupo de hombres, es cuando empieza esta historia de tres mujeres en reivindicación de unos derechos y en búsqueda de la amistad también. Ahora hablamos un poquito, ¿no? Entonces, la sinopsis del libro, ¿no? Después ahora nos metemos, si quieres, en los personajes, profundizamos un poco en el apasionante retrato que tú haces de las tres reinas, ¿no?, que serían las verdaderas protagonistas de la obra. Pero la sinopsis, sucintamente, sin caer en el spoiler, como llaman ahora, pues como... No, bien, porque yo desde el principio lo que cuento es la historia de las tres esposas de los Reyes Magos cuando los reyes se van y ellas se tienen que quedar en la biblioteca de Alejandría y les encargan un estudio, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela lo que vamos a ver es cómo ellas resuelven ese estudio, pero también tienen que aprender a conocerse entre ellas, porque son tres mujeres de tres edades, además muy diferentes, que no se conocían. Entonces, tienen que aprender también a conjugarse
y aliarse en un mundo de hombres, como puede ser el siglo I, en el que las mujeres no tenían una repercusión cultural que ellas van a reivindicar durante esta obra. Y las protagonistas son la primera... Celmis. Celmis. Celmis es la esposa de Melchor, una mujer que ya roza los 60 años, muy curtida en la vida. Ella también es astrónoma, igual que su esposo, pero en aquella época, pues ella todos los descubrimientos sobre las estrellas que hacía los publicaba con el nombre de su esposo, porque en aquella época un descubrimiento hecho por una mujer no tenía ni repercusión ni validez, con lo cual ella siempre había vivido subyugada a ese mundo machista imperante, ¿no? Entonces, Celmis siempre trabaja con su esposo y ahora es cuando se tiene que quedar allí, pues conocer a sus amigas, ¿no? Luego Tomila sería la... Tomila es un personaje apasionante, todo lo contrario que Celmis, es un personaje antagonista. Tomila no tiene un gran bagaje cultural, pero es nieta de Julio César y Cleopatra. Casi nada. Casi nada, o sea, lo cual era hija de Cesarión, y durante la novela se cuenta porque ella no parte en la historia su figura, ¿no? Como Cesarión tuvo que ocultarla del poder de Roma, porque tú sabes cómo eran en aquella época las líneas sucesorias para ser emperador, ¿no? O sea, ahí, si había un deporte de riesgo en esa época, era ser emperador. Sí, o candidato. Sí, por eso. De hecho, Cesarión, pues, murió también, ¿no? Entonces, ella pactó con Roma que le protegieran a cambio de no inmiscuirse en temas políticos, cosa que ella ha respetado siempre, con lo cual tenía su palacio en Alejandría y vivía de hacer de relaciones públicas y de ayudar en los descubrimientos de su esposo. O sea, era la perfecta relaciones públicas. Una persona que sabe de relaciones humanas más que nadie en esa ciudad. Al gran mundo, ¿no? Exactamente. Viene del gran mundo y lo domina, ¿no? Exactamente. Entonces era todo lo contrario que Celmis, era pues una estratega, una persona de la alta realeza dacia. Y entonces compaginan una con otra. Por eso ella casa muy bien, ¿no? Y luego la tercera, que sería Cadina, ¿no? Y Cadina es la más pequeña de las esposas de Baltasar y es un contraste muy grande con las otras dos, porque Cadina prácticamente no ha cumplido todavía los 20 años, ¿sabes? Es prácticamente una niña, y dentro de lo que era la sociedad nubia, que era una sociedad de polígamas, por motivo de que en aquella época mandaban a muchos hombres a la guerra, volvían pocos, y los pocos hombres que había, pues las mujeres, como se tenían que acomodar porque no podían trabajar ellas por su cuenta, pues se tenían que acomodar a los pocos hombres que había, por eso ese porcentaje, ¿no? En el Palacio de Nubia deciden que sea Cadina la que haga este viaje hacia Alejandría, cuando era la más pequeña y la más inexperta, ¿no? Ya no voy a hacer spoiler las razones por las que la eligen a ella, pero a mí es el personaje que más me apasiona de la película, porque es una persona que prácticamente no sabe nada de la vida, no sabe nada de los tratos en palacio, y va a ir aprendiendo durante toda la novela de sus dos hermanas mayores, porque se convierten ya en unas hermanas, ¿no? Va aprendiendo va aprendiendo lo que es el movimiento en los palacios, y de la otra lo que es el movimiento con la gente, el día a día, ¿no? Y es la que realmente quiero que el público vaya aprendiendo lo que Cadina va aprendiendo durante toda la novela. Claro, es curioso porque además dijiste que no hay una historia de los Reyes Magos, es decir, cuéntanos un poco, Luis Alberto, ¿cuál fue tu acercamiento a esa historia, ¿no? ¿Cuál es, digamos, al final en qué teoría, ¿no? Porque hay muchas teorías sobre los Reyes Magos, ¿no? ¿Cuál es la que tú has...? Yo la que me guié es la más oficialista. Es verdad que teorías hay varias, las leí, pero al final me quedé con lo simple de lo que habla la Biblia, ¿no? De tres hombres que vinieron de Oriente. Muchas teorías dicen que venían de Oriente, de la parte de Oriente del mundo, y yo me quedé con la teoría más aceptada hoy en día, y es que vinieron por la puerta de Belén, por la puerta que llega de Oriente. O sea, que realmente son tres astrónomos que vinieron por la puerta de Oriente, pero no se sabía dónde venían. O sea, es que lo que te decía, llegas a un compendio de cosas en las que te dice, no se sabe nada, ¿no? Sí, Entonces, a partir del no se sabe nada, para recrear un mundo
en el que he ido confluyendo todas las teorías, la teoría del cuarto rey mago, todas esas cositas. Ahora hablamos porque tiene su aquel, ¿no? Sí, sí. De hecho, son figuras de mucha complejidad, ¿no? De hecho, Benedicto XVI escribió un libro sobre Jesús, ¿no? Una historia realmente una nueva historia sobre Jesús, y él habla ahí de que los Reyes Magos, Reyes Magos, sí, en este caso sí, podrían ser originarios no de Oriente, sino de Tarsis, ¿no? Tarteso, es decir, de lo que vendría a ser Andalucía actual, ¿no? Cádiz, Sevilla, que es donde la arqueología suele situar la cultura tartesa, ¿no? Es decir, supongo, insisto, ¿no? Que tuviste que afrontar graves problemas a la hora de enfocar la personalidad histórica de estas figuras que se pierden, ¿no? En la mitología, ¿verdad? Realmente es lo que te comenté, fue un arma de doble filo. Viendo las teorías que había, casi que decidí tener la mía propia. O sea, basarme en los hechos bíblicos nada más. O sea, no guiarme por una corriente, porque darle la razón a uno, darle la razón a otro, pues tampoco tenía mucho sentido. Y más sabiendo que no era yo el descubridor de todo. Claro. Me guié, fíjate que hasta en la película, no sé si fue en Cuadi, Los 10 Mandamientos, ¿no? El guionista también se tuvo que inventarse un montón de cosas, ¿no? De los Reyes Magos. Así que yo, partiendo de la base no hay nada registrado, tampoco me quise meter, como tú decías antes, bien en terrenos pantanosos, con lo cual claro. Los Reyes Magos míos desaparecen de la faz de la novela, y no hay muchas referencias a ellos. O sea, ellos realmente aparecen y no hay más. O sea, no quise... Sí, es verdad que tienes que decidir que uno es de Dacia, que el otro es de aquí, que el otro es de allá, pero realmente en ningún momento de la novela pues hace referencia a cosas que tengan que ver con la vida personal de los Reyes Magos. Obviamente lo de las corrientes que dicen que ellos son astrónomos, pues está claro que es la que todos aceptamos ya, ¿no? Sí, como la más aceptada, ¿no? Bien, y Luis Alberto, cuéntanos un poquito quién es ese cuarto rey mago, que no llega a las casas a traer los regalos a los niños, nunca se cuenta con él. Nunca se cuenta con él porque realmente no llega, a lo mejor llega el 20 de febrero. ¿No? También, ¿verdad? Pues mira, podríamos instituir el 20 de febrero como el día del cuarto rey mago, ¿no? Artaban o Artabaín, depende de dónde lo oigas, ¿no? Es una leyenda publicada por el autor Henry Van Dyke en 1898, que habla de un personaje que se supone que tendría que haber llegado junto a Melchor, Gaspar y Baltasar a un punto, y la caravana iba a partir de ahí. El caso nuestro es en Alejandría, en la Biblioteca de Alejandría, porque tanto Artabaín como los tres reyes, como otros miembros más, hasta 12, eran miembros del Consejo de los Astros de la Biblioteca de Alejandría. Y es la Biblioteca de Alejandría la que financia la famosa caravana en la que fueron los tres Reyes Magos, que en principio tenían que ser cuatro. Artabaín, como su mujer estaba embarazada, tuvo que llevarla a Ecbatana para dejarla con sus padres y volver a Alejandría. Pero por el camino, no puedo desvelar tampoco muchas cosas. Ya. Les pido que lean la leyenda del cuarto rey mago, por no hacerle spoiler a Henry Van Dyke. Le pasa una serie de acontecimientos que él, cuando llega a Alejandría, pues ya la caravana de Melchor, Gaspar y Baltasar ha salido. Con lo cual, pues bueno, pues se queda ahí en un impasse. ¿Y cuáles son los escenarios? Porque yo estoy oyendo aquí toda una serie de localizaciones de la novela que ya son muy evocadoras, ¿no? La Biblioteca de Alejandría. ¿Cuál es el entorno geográfico que has dibujado en ese Pues relato? el entorno parece más cerrado de lo que es. Empieza la novela en Alejandría, cuando llegan los tres reyes, cuando llegan las tres reinas, ¿no? Es la llegada. Después tiene un tramo de capítulos en los que te presento a cada una de las reinas, ¿no? Quiénes son y cómo han ido hasta Alejandría. Y el resto se desarrolla en la biblioteca, y a ellas las encierran en un lugar abierto, en un monasterio. Los monasterios que había en la época no son como los monasterios que nosotros conocemos ahora. En aquella época, los monasterios donde iban la gente a meditar y a encontrarse con sí mismo eran unos sitios en el campo en el que había casetas de una persona sola,
además muy cuadradas, no eran ni tipo casa, eran como una especie de cubículos chiquititos para que cupiera una persona sola, y a eso le llamaban monasterios, y a ellas les dan un cubículo a cada una de ellas, o sea, no conviven juntas ni siquiera, y en el monasterio les encargan un trabajo. Entonces, prácticamente toda la novela se desarrolla en el monasterio hasta que pueden volver otra vez al palacio de Tomila, que ya siempre han luchado por decir, oiga, mira, ¿y por qué no podemos hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, hacerlo en el palacio? Hay una confrontación ahí entre lo que es la dirección de la Biblioteca de Alejandría y ellas como mujeres que creen que tienen sus derechos. Claro, y supongo que incluso también entraría después ya también, porque claro, estamos hablando de previo a la religión cristiana, precisamente van al nacimiento de Jesús, del Jesús histórico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tradiciones religiosas profesan, ¿no? En tu novela, pues los reyes o en este caso las reinas, ¿no? En este caso, la única donde se ven claramente explícitas las religiones, porque en aquella época las religiones politeístas copaban los mercados. Sí, en Cadina y en Nubia sí había unas confrontaciones que de hecho se recogen un poco en la novela, ¿no? De lo que eran las religiones, porque Nubia está en un terreno que siempre, como yo digo, un terreno de alto contenido de guerra, y esa parte fue territorio romano durante un tiempo, volvió a ser territorio egipcio, volvió a ser territorio romano. La boda o la unión de Julio César con Cleopatra quería confluir los reinos. Claro, en todo eso influía en las deidades que ellos querían adorar, ¿no? Entonces, pues bueno, se habla de los dioses romanos, incluso se habla de Apedemac, que es un dios que era mitad romano y mitad egipcio, ¿no? Y tú dices, bueno, y claro, es que había que tener algún dios de alguna manera para que toda la gente pudiera adorarlo, ¿no? Y entonces sí, pues se habla de las religiones de esa forma, ¿no? De las formas de que las religiones canalizan a los pueblos. Claro, Nubia en este caso sería, para que nuestros lectores también la vayan ubicando un poco, lo que es el Sudán actual, Eritrea y esa zonita, en el Bajo Nilo. Efectivamente, ¿no? En la zona del Bajo Nilo, casi en el nacimiento del Nilo. El nacimiento del Nilo, que era tradicionalmente también estaba bajo el dominio de los faraones, ¿no? De las dinastías. Claro, pues, hubo veces en las que los romanos invadieron. Sí. Yo sé que había unas mujeres bellísimas, por cierto. Las nubias eran conocidas, ¿no? En la antigüedad, unas mujeres nubias eran como un símbolo, ¿no? de la belleza, ¿verdad? De hecho, en el capítulo en el que Cadina llega a Alejandría, todo el mundo valora la belleza de Alejandría por encima de todo, ¿no? Claro. O sea, las mujeres nubias, morenas, muy negras, eran de una belleza espectacular. Altísimas, ¿no? Estilizadas, ¿no? Más, están muy... Por eso Cadina enamora. Cadina es un personaje que enamora mucho. ¿Cuál es el personaje que más hasta su propio autor, que yo, según iba escribiendo la novela, me iba enamorando cada vez más de Cadina, ¿no? De esa inocencia, de esas ganas de descubrir el mundo. De hecho, constantemente estar sorprendiendo a las otras dos de lo rápido que aprende. Sí, son tres perfiles de mujeres completamente distintos, ¿no? Una mujer de mundo diplomático, ¿no? Descendiente nada más y nada menos que de Cleopatra y Julio César. Después una que sería más una científica, ¿no? ¿Verdad? Una sabia ya. Una sabia, ¿no? Sí, que entroncaría ahí ya directamente con la figura de los Reyes Magos, que efectivamente eran como astrónomos, cosmógrafos, no eran sabios realmente la palabra. Lo que pasa es que al traducirse después se tradujo como magos, ahí, que en español ha derivado en eso de la magia, pero ciertamente en el mundo antiguo, claro, no tenía esa connotación, sino la connotación de sabios, que iban a, en este caso, rendirle, digamos, pleitesía a Jesús, ¿no? En la novela también se comenta algunos casos de algunos que se aprovechaban, ¿no? Y llegaban allí a un rey y le decían, o me das un cofre lleno de dinero, o mañana va a desaparecer el sol. Claro, ellos sabían que iba a haber un eclipse. Efectivamente. Y al día siguiente, cuando el sol se ocultaba, ahí estaban los reyes poniéndole cofres de dinero. O sea, muchos de ellos se aprovechaban de llamarse magos. La información es poder. Bueno, y Luis Alberto, el leitmotiv de la novela, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tú quieres transmitir? ¿Cuál es el sentido final, ¿no? Que va por debajo siempre ahí de la novela? El sentido final, lo que a mí me motivaba a escribir la novela era,
creo que vivimos en una sociedad ahora demasiado acomodada, prácticamente nos lo dan todo hecho y no nos centramos en el crecimiento personal. Entonces, mi novela es como una forma de explicarle al mundo cuáles son las herramientas que tú tienes que tener diariamente para tener sabiduría o para ir creciendo en sabiduría. Es verdad que con las tecnologías y con todo, ya tenemos todo hecho. Antes, si querías saber lo que significaba, y ahora vas a la Wikipedia y todo te aparece, ¿no? Pero nos hemos olvidado de cosas muy triviales. Pongo un ejemplo. Yo qué sé, pues tú un día tienes que abrir una ducha. Pues aprietas un botón o aprietas el otro. Y pues si no sabes cuál es el del agua caliente, un día le abres, pero tú al día siguiente ya sabes que ese es el del agua caliente. Yo veo hoy que hay gente que todos los días prueba a ver cuál es el del agua caliente. ¿Por qué? Porque no han aprendido a fijarse en las cosas, ¿no? Pues esta novela, a lo largo de los capítulos, va enseñando muchas cosas, que es como yo decía antes, cosas que Cadina va a ir aprendiendo, y yo creo que son necesarias de que, sobre todo la juventud, que están en edad de formación, aprendan esas cosas para que con el tiempo vayan creando los mecanismos para, ya no solo para tener sabiduría, sino para saber desenvolverse en la vida, que creo que estamos muy carentes de eso ahora mismo. Luis Alberto, en el momento del proceso de composición de un libro complejo como este, pues al final está narrado en un narrador omnisciente, ¿no? ¿Te planteaste haberlo hecho, por ejemplo, en primera persona, ¿no? Con la experiencia de alguna de las mujeres, o bien de un actor, digamos, secundario que fuera... ¿Cómo concebiste todo este puzzle, ¿no? Pues la verdad que no me lo había planteado nunca. Sí he escrito relatos en primera persona. El egipcio, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, por eso, en esa línea, ¿no? Que vendría además entronca un poco con la temática que tú... Yo en ningún momento me lo planteé. Quizás porque a lo mejor desde el principio vi que eran 3 mujeres y yo no podía ser una de ellas, sino que tenía que abstraerme y contar su vida, ¿no? Con lo cual no me planteé ser una de ellas. Quizás a lo mejor sí me dejé envolver, como dije antes, durante el libro por el personaje de Cadina. Que sepas que los mejores narradores de personajes femeninos han sido hombres. Madame Bovary. Te digo yo que lo he hecho, curioso, es curioso. Lo he hecho, de hecho, el mes pasado, o a principios de este mes, estamos en octubre todavía, ¿no? Sí. A principios de este mes, el Departamento de Lengua Hispana de la Universidad de Manitoba, en Canadá, publicó un relato mío que se llama El beso maestro, y es el beso es la mente de una chica durante un beso. Y lo escribe en primera persona, y lo escribí yo, o sea, claro. Lo he hecho. Sí, pero en este momento no me lo planteé, en este momento creo que las protagonistas tenían que ser ellas y un narrador que les pusiera en alza. No me planteé ser ninguna de ellas, ni porque es un relato realmente que también exalta la figura de la mujer, ¿no? Por encima. Sin duda, ¿no? Sobre todo una novela de reivindicación al igualismo de género. Hablábamos antes de que en aquella época un estudio hecho por una mujer no tenía repercusión, ni validez, ni credibilidad. Creo que esa era la baza que yo quería contar, ¿no? La igualdad de género, aunque hemos recorrido caminos de allá a acá, todavía no está equiparada. O sea, todavía hay cosas en las que las mujeres están relegadas, ¿no? Y yo quería, o quiero, y lo seguiré haciendo, aportar mi granito de arena en que el mundo sea justo, ¿no? No solo con las mujeres, sino también en las razas y todo, ¿no? Yo soy de los que pienso así. Pero yo creo que todavía tenemos que seguir batallando en la verdadera igualdad. Bueno, pues Luis Alberto, deberías estar en México. ¿Qué proyectos tienes? Porque yo creo, me ha chivado un pajarito, que ya también la segunda parte de Tres Reinas yo creo que se está cocinando un poco, ¿no? La segunda parte de las Tres Reinas está en la cabeza. Está en la cabeza. Está en la cabeza, sí. Todavía no he empezado a escribirla. Obviamente habrá un periodo de investigación, sobre todo en los lugares en los que la vaya a ambientar, porque hay un cambio de estilo grande. Esta novela tiene un estilo, yo qué sé, pues llamando a la diferencia al Principito o al Alquimista Pablo Coelho, ¿sabes? Una novela que te va enseñando, son esas, ¿no? Esas son tus influencias, ¿no? La segunda parte va a ser un cambio radical, va a ser una cosa de intriga, más a lo Dan Brown, ¿sabes? Más estilo de novela, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues antes de eso todavía me queda pendiente publicar la versión juvenil de la novela, para que los chicos, que realmente es el público potencial al que me quería dirigir,
los chicos de 9 a 14 años puedan leer esta novela. Además, con la peculiaridad que cada capítulo en ese libro va a tener una guía de trabajo padre e hijo. Me parece importante que la educación de los padres, que muchos de ellos delegan en los colegios, no se dan cuenta de que en casa hay que trabajar también por la educación de los hijos, ¿no? Entonces, cada capítulo va a tener una guía de trabajo para que el padre lea el capítulo, el hijo lea el capítulo y puedan hacer varios trabajos que les vamos a sugerir juntos, ¿no? O sea, que empiecen a trabajar juntos, que creo que es importante. Entonces va a aparecer la versión juvenil de la novela y volveremos a México el año que viene. Sí, porque han tenido muchísimo éxito en México y en España también, ¿no? Pero particularmente en México ha pegado muy fuerte Las Tres Reinas, ¿no? Yo estoy contentísimo de que mi novela esté en las ferias del libro a través de la editorial Edalca. Vale, editorial Edalca, porque la editorial que publica inicialmente es Círculo Rojo, ¿no? Círculo Rojo es una editorial de autoedición aquí en España. Ah, ok. Tuve claro lo que es la autoedición de mi primera novela. Visto lo que había visto en el mercado, digo, mira, me voy a lanzar yo y que sea mi novela, yo voy a controlar el flujo de todo lo que suceda con mi novela, ¿no? En México tuve oportunidad de conocer en una de las giras que hice con cantantes a Sergio Haro y a Ildefonso Cruz, que tenía una editorial, y cuando tuve la novela los llamé y les dije, oye, mira, tengo una novela, ¿la queréis publicar en México? Y entonces me dijeron, oye, pues mándala, la leemos y dependiendo de lo que veamos, pues a la semana me llamaron y me dijeron, oye Luis, mira que sí, que la vamos a publicar y la vamos a presentar en la FIL de Guadalajara. Y ahí ya me dieron los 4 vértigos del mundo. Ya, mándala pues, te dijeron. Y yo decir, porque ya yo conocía la Feria de Guadalajara, ya había estado allí en una de las giras que había hecho con uno de los cantantes, coincidimos por Guadalajara en la época de la feria y o sea, yo sabía dónde iba a ir. Y me pareció muy fuerte. En el sitio, ya digo, más grande del mundo, estar firmando libros, ¿no? Cosa que sucedió y es uno de los premios más grandes que creo que me ha traído mi vida de artista. Bueno, pues Luis Alberto, es un placer haberte tenido con nosotros. Es aquí con Las Tres Reinas, que es el trabajo de Luis Alberto, que yo les recomiendo porque, como pueden haber comprobado, el libro tiene mucho fondo, es un libro que no es fácil de escribir. Pero fácil de leer. Fíjate que hemos hablado mucho de la novela, pero después es una lectura cómoda. Es una lectura entretenida, divertida y muy emotiva, ¿no? Tiene sus momentos divertidos, también tiene sus momentos emotivos, tristones, ¿no? Sí. Pero sobre todo, como todos los proyectos que he hecho, tanto en cine como en todo, los altibajos emocionales te mantienen atrapado. Pues Luis Alberto, nos alegramos y nos congratulamos que un autor canario esté triunfando en las Américas y que, bueno, pues que siga tu racha de éxitos y te animamos a que vuelvas a presentar en Prólogos pues la segunda parte de las tres reinas, que es el libro que tengo aquí. Pues la tendremos. Muchísimas gracias por gracias a ustedes por acogerme, por ayudarme a publicar los artículos también en esta casa y la verdad que estoy encantado y no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Pues ya nos vamos despidiendo, le damos, bueno, ya saben que estamos en Prólogo, que este es el programa de las novedades editoriales en español, en literatura hispanoamericana, y que aquí, en esta casa, sí se viene a hablar de su libro. Muchísimas gracias. Hola, soy Luis Alberto Serrano, autor de la novela Las Tres Reinas, y desde las Islas Canarias, aquí desde el marco de la 33 Feria Internacional del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, quiero mandar una felicitación y un saludo a la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara. Un año más y seguimos. Quiero felicitar también, de paso, a la Dirección de Cultura de Guadalajara y a la Asociación de Libreros de Occidente por continuar un año más con la Feria de Mayo. Nos vemos, quiero que el año que viene estemos allí, vamos a estar. Gracias, saludos desde Canarias.